En este punto recordamos las distintas aproximaciones decimales que existen. Nosotros trabajamos con tres tipos de aproximaciones decimales, las que serían de defecto o truncamiento. Truncar significa romper el número, exceso y por último redondeo. En el redondeo hay que tener en cuenta la primera cifra que descartamos al aproximar. Si esa primera cifra que descartamos al aproximar es mayor o igual que 5, se aproximaría el número por exceso. Y si es menor que 5, se aproximaría el número por defecto. Es decir, que para aproximar números tenemos que dar o bien el orden de aproximación o bien la cota de error. Es equivalente dar el orden de aproximación y la cota de error. Si damos un orden de aproximación hasta las unidades, significa que la cota de error que nosotros cometemos será lo sumo 1. Si damos hasta las décimas, será lo sumo 0,1. Hasta la centésima 0,01 y así sucesivamente. Vamos a ver las aproximaciones decimales a través del ejemplo que aparecen en los apuntes. El número que nosotros queremos aproximar es el 7,2538. Si queremos aproximar hasta las unidades, significa que no podemos poner ni una sola cifra en la parte decimal. Entonces, el 7,2538 se encontraría entre el 7 y el 8. Por defecto es por debajo, es decir, con un valor menor, y por exceso por arriba con un valor mayor. Entonces, el 7,2538 se encuentra entre el 7 y el 8. Cuando antes explicábamos la cota de error, significaba que la cota de error que cometíamos al aproximar o por defecto o por exceso era de una unidad, que es exactamente lo que se llevan estas dos aproximaciones. Bien, por redondeo. Por redondeo dice que nos tenemos que fijar en la primera cifra descartada. Bien, cuando nosotros aproximamos con 7,2538 hasta las unidades, la primera cifra que descartamos es la de las décimas, que sería el 2. Eso significa que como el 2 es menor que 5, pues la aproximación será por defecto y en este caso sería 7. Continuamos con la aproximación hasta las décimas. Significa que tenemos que aproximar con un decimal. Entonces el 7,2538 está entre el 7,2 y el 7,3. Bien, de nuevo indicamos la diferencia, que sería la cota de error entre el 7,2 y el 7,3 sería una décima, por eso estamos aproximando hasta las décimas. ¿Qué es lo que ocurre con el redondeo? Pues nada, nos fijamos en el redondeo en la primera cifra descartada. Si hemos llegado hasta las décimas, la primera que hemos descartado es el 5. Entonces, como es igual que 5, es decir, está incluido dentro de las condiciones de mayor o igual que 5, se aproxima por exceso. Entonces sería 7,3. El resto de aproximaciones que aparecen en la tabla serían análogas. Cuando realizamos una aproximación de un número, vamos a cometer un error que tenemos que asumir y que tenemos que acotar. No hay ocasiones, cuando sean números irracionales con infinitos decimales, que no sabremos nunca con certeza qué error es el que cometemos, pero sí en qué cota de error, es decir, en qué intervalo nos vamos a mover. Bien, nosotros vamos a definir dos tipos de errores. En primer lugar, definimos el error absoluto. Se define el error absoluto como el valor absoluto del valor exacto menos el valor aproximado, es decir, la distancia que existe entre el valor exacto y el valor aproximado. Vuelvo a repetir, habrá ocasiones en las que no podamos averiguar este valor en concreto, pero sí de manera aproximada, acotada. Después tendríamos el error relativo, que es un error que nos da más información, porque es el que nos indica qué error cometemos en función del valor que teníamos como valor exacto. No es lo mismo cometer un error de una unidad, por ejemplo, de un centímetro, cuando realizamos una medición, por ejemplo, de un metro, que cometer un error de un centímetro cuando realizamos una medición de un kilómetro. El primero es más grave porque proporcionalmente es mayor. Pues esa proporcionalidad es la que nos da el error relativo. Si nosotros atendemos al ejemplo de antes,
Si nosotros queremos aproximar el 7,2538 por redondeo hasta las milésimas, nosotros lo aproximamos con el 7,254, que sería ese valor aproximado. El valor exacto sería el que nos da el enunciado, 7,2538. Pues nada, el error absoluto que nosotros cometemos sería el 7,2538 menos el 7,254. Eso nos da el valor absoluto del número que aparece aquí, que sería el 0,0002, con signo negativo. ¿Para qué utilizamos el valor absoluto? Para que ese signo negativo lo convertimos en positivo y está definido como una distancia. En cuanto al error relativo, aprovechamos el valor que hemos conseguido con el error absoluto y lo dividimos entre el valor exacto. Ya digo, habrá casos en los que no se pueda dar el valor exacto porque sean infinitas cifras decimales, infinitos decimales. Pero en este caso, o en los casos en los que nosotros trabajaremos este curso de manera sencilla, sí que los conoceremos. Y lo único que tendríamos que hacer sería dividir y simplificar esa fracción obtenida.